Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu palabra, que es nuestra guía, que es verdaderamente lo que tenemos que seguir y obedecer. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender tu bendita palabra y que dé fruto en nuestra vida para la gloria y la honra tuya. Señor, guíanos a través y por tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Y bien, aquí este pasaje realmente es un poco difícil, porque tenemos de alguna manera ciertas tendencias, ideas y cierta educación respecto al tema, sobre todo al primer tema, que es el divorcio. Dice la palabra allí en el verso 1, levantándose de allí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. La región esta se llamaba Perea, es la región donde había estado Juan el Bautista, y fue donde lo llevó preso Herodes por decir que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. De hecho, lo estaba acusando de adúltero. Verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Aquí la palabra tentar es la palabra peirasmos. Lo que estaban haciendo era probar. Pero la palabra, cuando es hacia el mal, se traduce como tentación. Cuando es para el bien, porque la palabra prueba también refiere a peirasmos, es de parte de Dios. Dios nos prueba, el diablo nos tienta, aunque la palabra sea la misma, peirasmos. Aquí entonces los fariseos querían tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. No hay de alguna manera un contexto acerca de por qué razón iba a repudiar a su mujer, es decir, no pusieron un ejemplo específico, porque había dos escuelas rabínicas que enseñaban dos cosas: la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Shammai decía que podías repudiar a la mujer por cualquier cosa. ¿Era mala cocinera? Vámonos. No hacía bien el aseo, vámonos. Roncaba, vámonos. Cualquier cosa. Era así. Ahora, Shammai decía, no, la única forma y la única causa por la que puedes dejar a tu mujer es por adulterio. Es por adulterio. Ahora, es curioso porque el adulterio se pagaba con pena de muerte. Entonces, la muerte separaba, pues lógicamente, al marido de la mujer. Si una mujer era hallada en adulterio, era llevada y era apedreada, ¿sí? No había de que se iba y se casaba y era feliz con el otro, no, era apedreada. Entonces el viudo se podía volver a casar. Estamos hablando de la antigüedad. Es difícil de alguna manera porque tenemos ideas preconcebidas y tenemos una educación y es muy difícil conciliar la idea judía y la idea nuestra occidental. Entonces, el asunto es que existían estas dos variantes de por qué divorciarse, y pues al que le convenía decía, no, pues por cualquier cosa, se hartaba de su mujer y de alguna manera la dejaba. Sin embargo, el Señor quería de alguna manera poner pautas en cuanto al divorcio. Y aquí hay que ver una cosa. El divorcio está permitido, pero en Malaquías el Señor dice que el repudio le es aborrecible a Dios. Dios no quiere que se divorcie la gente.
no quiere, él eso no quiere, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es decir, Dios no quiere, pero Dios lo ha permitido. De hecho, en Deuteronomio capítulo 24, allí hay leyes para el divorcio. Por esa razón, el Señor Jesucristo va a apelar a la palabra. Él, verso 3, respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Esto para hacer una alusión precisamente a cuáles eran las razones por las cuales uno podía repudiar o divorciarse de su mujer. Ellos, verso 4, dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, podemos divorciarnos. Claro, es muy lógico y es muy sabido que el hombre quisiera tener muchas mujeres, ¿no? De hecho, una de las cosas que se permitía en el judaísmo era, así como en otras regiones de Asia Menor, era la poligamia, es decir, tener más de una mujer. Pero había reglas respecto a eso, y una de esas reglas es que tenías que tratarlas por igual, que las dos tenían que estar de acuerdo y que tenías que mantenerlas de la misma forma y que no había distinción entre ninguna. Ahora, había una mujer que era la primera, la que sus hijos iban a heredar el nombre y los bienes del marido, y la segunda, pues así como lo dice, era la segunda y la tercera o la cuarta o lo que sea. Ahora, nuestras leyes en nuestro país prohíben la poligamia, ¿no? De hecho, hay gente que ha incurrido en el delito de casarse y no divorciarse y volverse a casar, y lo han metido a la cárcel por poligamia, porque está prohibido en nuestro país. Ahora, el caso es de que Dios pone las normas y las reglas. Y fíjese, el verso 5 dice: y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces, la razón por la cual Moisés escribió este mandamiento es porque el hombre quería divorciarse. Y de alguna manera puso presión a Moisés para: ¿por qué razones puedo dejar a mi mujer? La verdad es que no debería ser. Se habla del matrimonio como un pacto con Dios inquebrantable, y que lo único que podía quebrantar era el adulterio, y en ese caso era la muerte. Por eso, cuando nos casamos, hicimos votos, y el que ofició, ¿verdad?, allí esa acción de gracias, dice al final: hasta que la muerte los separe. Entonces, el divorcio, como era causa de muerte, separaba al matrimonio, por lo tanto se podía volver a casar. Entonces, nuestro corazón es tan duro que Dios lo permite, pero no es su voluntad. Recuerden que Dios tiene una voluntad permisiva y una voluntad absoluta. En su voluntad permisiva conocemos como el libre albedrío. Dios no nos obliga a hacer nada que no queremos. Él nos dice: obedezcan y serán bendecidos, desobedezcan y serán maldición. Entonces, elijan ustedes qué camino quieren seguir: el de la bendición o el de la maldición. Así que dice el verso 7: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Y ustedes recuerdan el relato. El Señor en el verso 2:24 dice que vio que el hombre estaba solo, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda idónea. Y entonces está este pasaje: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que la idea de Dios del matrimonio es de Él. Dios
fue el que inventó el matrimonio. Claro, en nuestros días prácticamente el matrimonio ya está dejando de ser algo oficial, algo válido. La gente se sigue juntando, pero no se casa. De hecho, se habla que en el 2020 disminuyeron por la pandemia los divorcios, pero en el 2021 aumentaron a 33 parejas por cada 100. O sea, que una tercera parte de la que se casa se divorcia. 3 de cada 10 se divorcian. Así que vemos que eso es en las cifras oficiales del 2021, pero estamos ya en el 2024. Y es que INEGI no se actualiza, sino me da las de hace 3 años. Pero el detalle de esto es que estos son de los matrimonios legales. Porque hay matrimonios, si no son legales, entonces son ilegales. Es decir, no están bajo la ley. Y de alguna manera el matrimonio es el matrimonio civil, no es el matrimonio de la iglesia, porque la iglesia no casa. El que casa es el registro civil. En la iglesia se hace una ceremonia de acción de gracias donde al matrimonio se pone en las manos de Dios y se les bendice, y hay testigos que de alguna manera van a atestiguar la unión de esas personas y van a ver sus bendiciones. Y también lo que no quieren es que se divorcien. ¿Sabe? Mucha gente ya tiene preconcebido el divorcio de tal manera que dice: sé que me voy a divorciar, sé que me voy a casar, pero me voy a divorciar. Tan así que nuestra mentalidad ha cambiado y ahora vemos más familias de divorciados, más hijos de divorciados. Esto es algo que se está volviendo común, porque si algo quiere el diablo es destruir lo que Dios creó. Dios creó al hombre, quiere destruir al hombre. Dios creó el matrimonio, quiere destruir el matrimonio. De hecho, la familia, según la sociedad, está cambiando. Y ahora tenemos la familia no como la conocíamos, sino diversas familias. Pero en realidad tenemos que plantarnos en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, dice el verso 9, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que Jesús nos está diciendo que Él no quisiera que la gente se divorciara. Eso es lo que está diciendo. En casa, ya con los discípulos, dice: volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera, fíjese en esto, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Punto. Más claro no puede ser. Punto. No, pero es que mire, ¿cómo va a vivir solita si está muy joven? Puede rehacer su vida. Bueno, es que yo no puse las reglas, yo no lo escribí. Y yo quiero obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cualquiera que se case y se vuelve a casar, comete adulterio. De hecho, lo reafirma el apóstol Pablo. Vayamos tantito a la primera carta a los Corintios. Y en el capítulo 7, allí vamos a encontrar nuevamente cómo Dios va a plantar su voluntad de tal manera que tenemos que obedecer. Dice el verso 35: esto digo para vuestro provecho, pero no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, que se case, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, hace bien.
De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Dice, hasta que el marido vive, la mujer está ligada. Y anteriormente lo había dicho, que la mujer estaba ligada a su marido y el marido a su mujer hasta que estos vivían. Y después dice, si se divorcia, dice, si alguno tiene marido inconverso, no procure dejarlo. Pero si se separa, quédese como está. No se case. No se case. Ahora, yo entiendo que mucha gente ya se ha casado, se ha divorciado, se ha vuelto a casar y de repente dice uno, ¿Dios los perdonará? Bueno, no hay nada imposible para Dios. Pero nosotros que sabemos, no debemos pecar deliberadamente contra Dios, porque es el mandamiento de Dios. No es el mandamiento de los hombres, es el mandamiento de Dios. Y algunos dirán, bueno, pero es que Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de amor, y lo es. Pero yo, simple y sencillamente, me acato a lo que dice Él, no a lo que yo quiera interpretar ni a lo que yo sienta. ¿Sabe? En alguna ocasión, yo hablaba con una persona respecto a eso, y me dijo, bueno, dice, porque tú no has pasado por el divorcio, pero cuando estés solo, ya te voy a ver. Y entonces yo le dije, bueno, si eso llegara a pasar, entonces ¿estaría yo dispuesto a pecar contra Dios? ¿Estaría yo dispuesto a ir en contra de la palabra de Dios? Y él decía, no lo sé. Dice, pero es duro estar solo. Sí, es duro, por eso cuida tu matrimonio. Y es que la verdad, el matrimonio es sencillo cuando los dos reman. Cuando uno no rema, el barco solo da vueltas. Porque para avanzar en un barco de remos se necesitan que los dos remen. Pero si uno solo lleva la carga, si uno solo va y si uno solo quiere, si uno solo no avanza. Así que es de dos. Matrimonio es de dos. Por eso dice casa dos. Casa de dos. Y el caso es que de alguna manera todos los problemas en el matrimonio se pueden solucionar. El único problema que no se puede solucionar es la muerte. Pero todo lo demás se puede solucionar. Y tiene que ver con nuestro carácter. Porque a veces soy yo, pero a veces es ella. Y entonces tenemos que mediar, subir, bajar, y de alguna manera llevar el matrimonio a buen puerto. Pero se puede, sobre todo con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios todo se puede. Por eso decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el matrimonio dicen, es que es súper difícil. La mayoría de la gente cuando se habla de matrimonio dice, no, es muy complicado casarse. Muchos que han fracasado en el matrimonio aconsejan, no te cases. No te cases. ¿Sabe? Es mejor la unión libre, porque vives como novio, ¿verdad? Vas, sales, no tengas hijos, disfrutas, vas, bailas, tomas, fumas, haces todo, llegas a casa y si es posible cada quien que se vaya a su casa, se ven nuevamente con esa pasión y no hay compromiso. No hay compromiso. Entonces, cuando tienes que dormir, cuando tienes que levantar las cosas que dejas en el piso, cuando tienes que lavar, cuando tienes que hacer esto, entonces ya no te gusta. Dices, ay no, que lo haga él, que lo haga ella, que esto, que lo otro. Y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no quieres ceder, porque no te quieres acoplar, porque no quieres de alguna manera llevar el matrimonio, porque lo que te importa es tu yo. ¿Sabe? El problema también en el matrimonio muchas veces es porque nuestras expectativas no son las expectativas correctas. ¿Sabe? Disney nos engañó.
Y se casaron y fueron felices para siempre. Yo me quiero casar con el príncipe azul, ¿verdad? Y solo nos fijamos en la apariencia y pensamos que porque es bonito va a ser bueno, o porque es bonita va a ser buena, pero en realidad no. Entonces, una de las cosas que nosotros nos tenemos que fijar, porque ahora ya los matrimonios no son negociados. Antes, en la antigüedad, nadie elegía con quién casarse, sino que le decían: mija, vino fulano de tal a pedir tu mano y te vas a casar con fulano de tal. Y la otra decía: bueno, papá, pues si tú así lo quieres, así lo voy a hacer. Y obedecían. Y no conocían ni al novio, ni su físico, ni su aspecto físico, ni su carácter. Pero sobrevivían los matrimonios hasta la muerte. Porque era la idea de Dios, no la idea del hombre. Entonces, cuando nuestras expectativas no son las correctas, entonces decimos: tiene lana, voy a asegurar mi futuro. Y te casas con el dinero, no te casas con la persona. Y de tal manera que ves que esa persona tiene problemas, porque como es mujeriego, le buscan muchas mujeres. Tiene dinero, le buscan muchas mujeres. Y tú lo ves, pero dices: ya va a cambiar. Se va a casar conmigo y se le van a olvidar las otras mujeres, sí, cómo no. Si no cambia siendo soltero, pues no va a cambiar siendo casado, por supuesto. Entonces te casas con su dinero, no con la persona, y de alguna manera vas a tener que sufrir, porque ya sabes a lo que te atienes. Por esa razón nosotros debemos de aconsejar, no que vean ni el bolsillo, ni la cara, sino que vean el carácter. Y sobre todo, una persona que ame a Dios. Una persona que quiera cumplir con el mandamiento de Dios. Si ama a Dios, te va a amar a ti hasta la muerte. Si no ama a Dios, en los primeros días de cambio, te va a dejar. ¿Sabe? Yo he oído historias de personas que se casaron muy felices. Claro, fueron como 5 o 6 años novios. Se casaron y duraron 3 meses de casados. 3 meses. ¿Y dices por qué? Bueno, porque entonces ya no es: tú duermes en casa de tus papás, yo duermo en mi casa, y nos vemos cada tanto, te llevo regalitos, vamos a cenar, No, el matrimonio es otra cosa, y es una casa, y es entregar cuentas, es una sola bolsa y es una sola cama. Y de alguna manera esto trae conflicto en las personas y la empiezas a conocer y empiezas a conocer sus hábitos, ¿verdad? Y quieres empezar a cambiarlo o a cambiarla y le quieres lavar los dientes, ¿verdad? Cada rato: oye, cepíllate los dientes, oye esto, oye el otro, oye, jala la cadena, oye esto, aquí. Y empiezas a tener un montón de conflictos, pero en realidad son, dirían en Argentina, pavadas. Son bobadas. Te enojas por bobadas, te enojas por el jabón, te enojas por la pasta, te enojas por una ropa, te enojas por un plato, te enojas por cosas que son pavadas. No son nada. Y esto, el autor del Cantar de los Cantares dice: las pequeñas zorras echan a perder la viña del viñador. Pequeñas zorras, pequeños problemas que se van acumulando y no soportas porque no perdonas, y entonces explotas y dices: se acabó. Sí, se acabó tu matrimonio y se te acabó la oportunidad de estar casado según las leyes de Dios. Según las leyes de los hombres, el matrimonio es un contrato que puedes romper. Y puedes hacer otro contrato, y otro, y otro, y otro, y otro, y te puedes casar las veces que quieras en este mundo, siempre y cuando respetes los contratos. Te divorcies. Y algunos, para evitar el trámite, pues ya no se casan. Así que vemos que es complicado, pero es lo que dice Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y la mujer que se casa con la repudiada comete adulterio, y el hombre que se casa con la repudiada comete adulterio, etcétera, etcétera. Así que ahí está. Verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. ¿Saben? Los niños son los que tienen el mayor sufrimiento
en un divorcio. Y después del divorcio habla de los niños. ¿Sabe? Los que pagan los platos rotos son los niños, a los cuales de alguna manera vamos a traumar. Y cuando el niño ve a su mamá con otro hombre, lo trauma. Y cuando ve a su papá con otra mujer, lo trauma. Y aunque en estos días quieren hacerlo muy aceptado, el corazón no miente y no engaña y se siente feo. Y afecta tus relaciones, y afecta tu seguridad, y afecta tu autoaceptación, y te afecta en tu propio matrimonio, porque ya tienes allí un patrón de conducta que seguramente vas a imitar. Curiosamente, muchas veces lo que odiamos es lo que terminamos siendo y haciendo. Así que tenemos que pensar en los niños. Los discípulos alejaban a los niños. Verso 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Saben? Un niño no solamente es inocente, sino es crédulo. Cree. Los niños creen en Jesús. Cuando uno le habla a un niño de Jesús y le dice: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón?, no refuta, no debate, sino que dice: sí, quiero recibir a Cristo. Un adulto ya empieza a tener sus preconceptos y dice: no, por esto, por aquello, porque tú crees eso, pero yo no, y empiezan los debates. Pero un niño cree. Y una de las cosas que uno tiene que es creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creer lo que Él dijo. Verso 16, y tomándolos en los brazos, poniéndolos sobre ellos, los bendecía. Verso 17, al salir Él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabe? El Señor ya se iba. Este hombre vio que ya se iba, sale corriendo y va y hace una reverencia al Señor. Hasta ahí, perfecto. Y hace una pregunta: ¿qué tengo que hacer? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Aquí lo que el Señor quería decir es: me llamas bueno porque tú te consideras bueno. Y no hay bueno, sino solo Dios. ¿Cuál es la razón por la cual pensamos esto? Bueno, porque el Señor Jesús le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Misión cumplida, merezco el cielo. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice? Le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Sabe? Aquí hay mucha enseñanza en este pasaje. El Señor Jesucristo le dice: vende todo lo que tienes y ven y tráemelo a mí. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Sabe? Los líderes en la actualidad hacen eso. Tráiganme. No lo dicen de esa manera, dicen: déselo a Dios y yo lo administro. ¿Sabe? Mal. Dice: hagan buenas obras. Pero también otra de las cosas que se ve acá es que parece ser que por vender sus cosas iba a ir al cielo. Pero después, lo importante: y ven y sígueme. Ven y sígueme. Muchas personas hacen buenas obras, pero no siguen al Señor. No siguen al Señor. Y mucho menos lo que sigue, tomando tu cruz. Es decir, está dispuesto a ir a la cruz conmigo.
a ir a la muerte conmigo o por mí. ¿Sabe? La mayoría de nosotros haría la primera parte, no importa, vendo todo, pero seguirle es más complicado. Y tomar la cruz, estar dispuesto a morir por Jesús, todavía más complicado. ¿Sabe? En la gran tribulación, a la gente se le va a amenazar de muerte. Y dice la Escritura que el que persevere hasta el fin será salvo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En esos tiempos, para demostrar que eres salvo, tienes que morir. No tienes que sellarte con el sello de la bestia. Y es más complicado en nuestros días seguir a Jesús, porque de alguna manera muchos dicen, ¿y cómo sé que voy a ir al cielo? Porque creo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. En aquellos tiempos será complicado porque la única manera de demostrar que eres cristiano es muriendo, rechazando el sello de la bestia. Y en estos días, la forma de demostrar que eres cristiano es haciendo buenas obras y teniendo a Cristo en tu corazón. Pero, verso 22, la reacción del joven rico, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, y dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, confían en sus riquezas. Por eso, de alguna manera, también al amor al dinero se le llamó idolatría. De hecho, existe un dios del dinero, se llama Mamón, y este dios, muchos lo adoran, no en el sentido literal, pero sí en el sentido de que aman el dinero más que todas las cosas. Y dice la Biblia que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Verso 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y después, posteriormente, vamos a ver a dos ricos que se convierten a Jesús, fariseos, Nicodemo y José de Arimatea. Ambos eran ricos. De hecho, la tumba de José de Arimatea fue donde metieron a Jesús. Era una tumba cavada en una sola pieza y nunca había sido usada. Era la sepultura de un rico. Por eso la Biblia dice en Isaías 53, en los ricos fue en su muerte, con los ricos fue en su muerte. Así que no tiene que ver que seas rico o que seas pobre, tiene que ver tu corazón. Si tu corazón tiene confianza en Dios o en las riquezas. Por eso el proverbista dice, no me des pobreza ni me des riqueza. No sea que siendo pobre hurte o siendo rico blasfeme tu nombre. Así que de alguna manera lo que Dios quiere es el corazón, no la parte exterior de las personas, sino el interior. Por eso es posible para Dios salvar no solo a los pobres, sino también a los ricos. Verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora,
Aquí puede haber confusión, porque yo no recuerdo que Pedro haya tenido 100 casas, o 100 hermanos más, o 100 de esto o 100 de aquello. Lo que el Señor estaba diciendo, que Él sería nuestro sustento. En el caso de que una persona le dejara para seguirle completamente, Dios sería su sustento. El justo por la fe vivirá. ¿Sabe? Es una de las pruebas que un siervo de Dios tiene, porque el que le sustenta es Dios. Dios es el que pone tanto el querer como el hacer de su buena voluntad, y es Dios, y dependemos de Dios, no de los hombres, no de los hombres. Por eso cuando el hombre, el siervo, manipula a la congregación, no está confiando en Dios, sino en los hombres. Pero aquí es donde vemos la mano poderosa de Dios. Dios provee siempre. Dios está con nosotros siempre. Dios nos sana. Dios hace muchas maravillas a toda aquella persona que cree en Él. Y se goza y se asombra de todo lo que Dios hace por creer en Él. Verso 31, pero muchos primeros serán postreros, los postreros primeros. Así que de alguna manera lo que está diciendo es, no corras, porque no es como tú quieres, sino como Dios quiere. ¿Sabe? Hay gente que hace muchos años recibió a Cristo y está esperando su cuerpo ser levantado de la sepultura. Pero los que estén más cerca de la resurrección, ellos serán primeros. Y de alguna manera tiene que ver con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistan a las tentaciones, resistan a lo que el mundo dice, resistan a la filosofía que hay en este mundo y que va en contra de la palabra de Dios. Nosotros debemos entonces obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso la palabra de Dios está, no para que sepamos de ella, sino para que la pongamos en obra y la obedezcamos sobre todas las cosas. Así que Dios quiere no que sigamos la palabra del hombre, sino la palabra de Dios, y que entendamos que un matrimonio es para la eternidad, es para siempre, y que los niños reciben el reino porque creen, y que de alguna manera no debemos confiar en las riquezas, sino en Dios. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque tú creaste el matrimonio hasta la muerte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a honrar ese pacto. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que han disuelto su matrimonio, que tú fortalezcas, que tú proveas, que tú, Señor, hables a su corazón y seas tú, Señor, todo en ellos y ellos en ti. Pedimos, Señor, por los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a poder llevarlos a ti. También, Señor, ayúdanos a confiar que tú tienes nuestras vidas en tus manos y que no hay mejores manos que las tuyas. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar que tú nos proveerás, que tú nos sustentarás, que tú, Señor, estás con nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito seas. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Rogamos que esta semana sea de bendición para nuestras vidas y que nosotros seamos bendición para los demás. Y en el nombre de Jesús, amén.